complejas, difíciles de leer, y que, pues, como son difíciles de leer, una forma de acercarse a ello es justamente leyéndolo en todo lo que tiene escrito, que es una barbaridad. No es poco lo que tiene escrito, escribió toda su vida y escribió de formas múltiples. Mm, eh, Podríamos pensar que esa escritura es surrealista y sin embargo lo que voy descubriendo de Dalí es que en realidad, bueno, tiene una importancia crucial en el proceso de la historia del surrealismo, pero después incluso de la expulsión de Dalí por el grupo de Breton, el propio Dalí habla de haber encontrado su pintura y haber encontrado el modo en el que su pintura puede desplegarse, incluyendo todo lo demás que viene en su obra. Entonces, bueno, la escritura en Dalí tiene, como les digo, muchísimas facetas. Hay algunas que se parecen a lo que podemos ver en los juegos que tenía en televisión o en radio o en diferentes medios en donde en buena medida hacía un juego de clown. Entonces, desde ahí es difícil entrar a Dalí. Pero también tenemos al Dalí que escribe con un rigor teórico tremendo. Y dentro de lo que escribe en relación al rigor teórico, bueno, que donde despliega un rigor teórico es precisamente en el campo de la paranoia. Y desde el campo de la paranoia que le interesó desde sumamente joven y que, como muchos psicoanalistas saben, pues Lacan estaba inmerso en el campo de lo que ocurría en la intelectualidad del grupo surrealista y pues hay una relación muy interesante entre psicoanálisis y en concreto la escritura de Dalí. Voy a mostrarles un libro que es La Metamorfosis de Narciso. Ustedes conocen este título quizá como el título de un cuadro de Dalí. No sé si sepan también que ese cuadro está acompañado, y ya es parte de la misma obra, con un largo poema, que en el prólogo de ese poema, que es lo único que les voy a leer, bueno, tal vez algo más, pero les voy a leer ahora el prólogo de ese poema. Este es el cuadro, ¿no? Lo conocen, se ha comentado muchas veces, es un cuadro interesantísimo en relación a algo que en este momento es la cumbre de aquello que Dalí explora como estos ecos morfológicos, que antes de este cuadro los había hecho de otra manera. Ahorita voy a hablar de ello, pero voy a leer el prólogo. Dice: este es el primer poema y el primer cuadro obtenido enteramente según la aplicación integral del método paranoico crítico. Por primera vez, un cuadro y un poema surrealistas implican objetivamente la interpretación coherente de un tema irracional desarrollado. El método paranoico crítico comienza a constituir el conglomerado indestructible de los detalles exactos que reclaman para la descripción de la arquitectura de San Pedro de Roma y en ello el ámbito de la más paralizante poesía surrealista. El lirismo de las imágenes poéticas solo es filosóficamente importante cuando logra, en su acción, la misma exactitud que obtienen los matemáticos en las suyas. El poeta debe ante todo demostrar lo que dice. Y bueno, ahorita simplemente mencionar con eso el famoso método paranoico crítico de Dalí, que está ligado, de acuerdo con lo que él nos dice, a este cuadro como un momento crucial de su desarrollo. Años después va a decir que este método jamás lo llegó a comprender, que simplemente lo ejercía y que tampoco comprendía lo que pintaba, como cuando soñamos y eventualmente estamos acaso en la intención de hacer un análisis de ese sueño. Entonces, Dalí tiene este proceso teórico que en los años entre la primera parte de la década de los 30 está en continuo diálogo no en diálogo inmediatamente, pero sí se llegan a ver y hay una relación recíproca entre textos que son de Dalí, concretamente el asno podrido,
de 1930, y después viene la tesis de Lacan sobre Aimé. En la tesis de Lacan se habla del conocimiento paranoico. No voy a poder entrar de lleno en el tema, pero después esto es parte de lo que hay como un tejido entre los dos trabajos, el trabajo de Dalí y el trabajo de Lacan, en torno a la paranoia en esos años. Después hay otro texto donde una conferencia que hace Salvador Dalí, donde desarrolla los progresos que va teniendo en su teoría de la paranoia. Y eventualmente escribe un texto que es el mito del ángel de Milet, el Ángelus de Milet. Dentro de toda esa atmósfera hay una tensión teórica que es muy interesante, pero como no vamos a poder en una hora entrar en ese problema concreto, lo que quiero hacer es platicarles un poco de lo que ocurrió con la relación que tenía Freud con el surrealismo, a partir del momento en el que Salvador Dalí finalmente logra conocer a Freud en Londres, después de varios intentos fallidos que había tenido por conocerlo en Viena, logra finalmente concertar una cita con Freud a través de Stefan Zweig, y lo visitan, y bueno, hay una descripción que hace Dalí del encuentro, hay algunos fragmentos de correspondencia que permiten darse una idea de lo que ocurre ahí, pero Dalí narra, y no siempre se le puede creer a lo que dice Dalí, narra cómo llegó y empezó le presentó el cuadro a Freud, habrán platicado, y eventualmente Freud le dice, pues, lo que ya venía diciendo de antes, el surrealismo no le convencía, le parecía que era una bola de locos, no le convencía como un medio que tuviera verdadera relación con lo que el psicoanálisis implica. Y Dalí le empieza a pedir que por favor lea la tesis que tiene publicada acerca de la paranoia, y que es una tesis que tiene en ligadura con Lacan. Freud no le da mucho interés, no lo pela, hasta que finalmente Dalí da un golpe en la mesa y dice: esta noche usted tiene que leer mi tesis sobre la paranoia, y bueno, termina el encuentro, ¿no? Finalmente, Freud responde en correspondencia a Stefan Zweig que la impresión que le causa a Dalí es interesante, que el cuadro por supuesto le parece maravilloso, y se vuelve evidentemente un punto importante de análisis de la obra de Dalí este cuadro, que es un cuadro que hace en el tránsito previo, a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, y que va a determinar la transformación de la vida de muchísima gente, incluida la de Dalí. Pero hay una parte importante que es, ¿qué representaba para Dalí el llegar a ver a Freud y el poder dialogar con él acerca de la paranoia? Y que pudiese Freud tener una recepción de eso, de qué manera iba a tener esa recepción. Finalmente, no sé si hayan estado en Bellas Artes, en la exposición de surrealismo que hubo recientemente, y básicamente lo que hay que tomar en cuenta es los cuadros que vimos en esa exposición son cuadros específicamente de la época de la que es este otro cuadro sobre las metamorfosis de Narciso. Es una etapa de la obra de Dalí en donde ya está dejando atrás lo que lo caracterizó como el surrealista de la erupción del inconsciente a través del método paranoico crítico, que es un giro hacia la representación, quizá, o el juego surrealista, ya para hablar de algo que es distinto a los conflictos y al proceso por medio del cual Dalí en los primeros años está exponiendo toda la historia de su síntoma. Y no solo la historia, sino el síntoma en sí mismo. Sería distinto decir, Dalí está escribiendo en su obra acerca de su síntoma, que decir, Dalí está escribiendo su síntoma. Es un poco distinto. Ahora, ¿de qué síntoma estamos hablando? Podríamos inventar muchas cosas, y este libro que les estaba presentando
lo devoré cuando lo compré. Es un libro muy interesante y la mitad de él me ha gustado muchísimo y la mitad no, porque tiene dos estudios después del poema. Tiene dos estudios, uno de ellos muy interesante en términos de lo que es la formalidad de, de la composición y el método paranoico crítico, un texto estupendo. Y el segundo también es, por supuesto, un texto muy bien hecho, pero desde un ángulo psicoanalítico que no podría yo suscribir, ni creo que la gente que aquí acompaña suscribiría, en donde se van analizando las imágenes y la historia de Dalí, y se va remitiendo a la historia de la homosexualidad posible del amor con Lorca, pero claro, Lorca lo había amado profundamente, y hay toda una dimensión de eso, como si fuese una investigación que quiere encontrar la verdad de la historia concreta de Dalí. Y creo que eso es extraviarse. Lo importante es más bien ver lo que está escribiendo acerca del narcisismo o de la transformación. Volviendo a la imagen. Bueno, aquí hay algunos estudios previos al cuadro. La escritura propia de Dalí del poema en unas hojas de hotel que están de cabeza. Algunas fotos que les hicieron a Dalí y a Gala en ese tiempo. Y bueno, la resonancia de la imagen que estaba yo buscando. Ok, Dalí en el poema nos dice muchas cosas que ayudan a ir muy adentro en los contenidos específicos de este cuadro, y no hace falta interpretar, lo que hace falta es, por decir así, recoger los significantes de los que está compuesto. De lo primero que nos dice es que, bueno, están platicando dos pescadores de Portligat, que es donde él tuvo su casa prácticamente toda su vida, y estos pescadores comentan: ¿quién es ese joven ensimismado que está ahí todo el día frente al reflejo en el agua? Y bueno, uno le dice en voz baja, solamente podemos decir que tiene una cebolla en la cabeza. Y eso pues aún no le dice mucho. Pero en el cuadro, esta imagen es precisamente una cebolla y es la cabeza de Narciso. Ahora, esa cebolla, nos dice Dalí, tener una cebolla en la cabeza es de expresión catalana para, dice Dalí así, para exactamente lo que en psicoanálisis se nombra como un complejo. Entonces, el poema se adentra muchísimo en las figuras de estos personajes que están aquí, que uno podría no tener ni idea de qué, pero es un grupo que representa varias nacionalidades y le llama el grupo heterosexual. Todos están en una actitud de seducción de unos a otros y son el centro de la obra. Son el centro de la obra que está entre las dos piezas, que son la mano de escultura con el huevo y la flor y Narciso frente al espejo. El método paranoico crítico, entre algunas de sus técnicas, porque no es propiamente el método eso, establecía esa presencia de un objeto en la casi alucinación, por ejemplo, cuando miramos las nubes y encontramos formas diversas. Pero una cosa es jugar como niños a ver nubes y de pronto buscarle forma de animalito, de cualquier cosa, a que aparezca el espectro de un objeto que Dalí llamaría un irracional concreto, un objeto irracional concreto. Es decir, algo del orden de lo real en el inconsciente, algo que es susceptible de ser objetivado, en cierto modo, como objeto de la pulsión, está ahí ya dado, y el método paranoico crítico lo que estaría haciendo es permitiendo que la alucinación como fenómeno inicial del proceso delirante se convierta en algo que se objetiva, y por eso decía Dalí, la única diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Esta no locura es la parte crítica del método paranoico crítico, pero lo importante es
no solo la crítica, sino la posibilidad de lo paranoico, que si bien todos somos capaces de generar imágenes paranoicas, no todos somos capaces de dimensionar eso como una objetualidad del inconsciente y convertirlo en el motivo de la composición de un cuadro y de un poema y de un proceso de escritura de su propio inconsciente. Bueno, la mano, de la que aquí tenemos un retrato, en mucho remite, aquí le llaman la mano mortal, la mano coprófila. Hay una acusación que se le hace a Dalí de ser coprófilo por un cuadro que se llama El juego lúgubre, que es justamente de esa época inicial en la que era el infante terrible catalán que había llegado a París y que estaba mostrando lo que era poner el inconsciente en obra, a diferencia, digamos, de los ejercicios intelectuales que hacía Breton, que hacían los surrealistas, que tenían lo suyo, pero finalmente no tenían tanta locura como Dalí. Dalí era desde muy tempranamente un sujeto profundamente histérico y así se concibe él. Y bueno, voy rápido, como me suele pasar, pero el asunto es que Dalí se identificaba como un histérico porque lo padecía, no porque quisiera, como hacía, por ejemplo, en París, lo que hacían era, buscaban la simulación de ciertos cuadros y jugaban al síntoma, y jugaban a tratar de ejercer una escritura automática, por ejemplo, a través de la idea del automatismo psíquico. Dalí, el propio Breton lo dice así, revolucionó por completo las estrategias del surrealismo con el método paranoico crítico, que después le costó la expulsión del grupo surrealista, aunque en el modo en el que yo lo estoy un poco imaginando cómo fue el asunto, Dalí de alguna manera sabía que con sus provocaciones lo iba a hacer. El cuadro por el que lo expulsan se llama El enigma de Guillermo Tell. Y después, ya grande Dalí, cuando habla de Guillermo Tell, que fue una figura que estuvo recurrente en su obra, como todos los elementos de la pintura de Dalí, son significantes que están una y otra vez girando en la obra de Dalí. Hay muchísimos por nombrar uno crucial, sería precisamente el pan, ¿no? El pan en muchas de sus presentaciones, y es un significante que al final, bueno, aquí hay una cita que no voy a leerles de momento, pero hay una cita en donde prácticamente nos dice justo eso, que ese pan es un significante puro. ¿Cómo nos lo dice? Pues dice, he aquí en esta cesta de pan una pintura que no cabe interpretar. No hay nada, no hay significación posible, no hay nada que interpretarle, y por eso es el último enigma, el más puro enigma de Dalí, ¿no? Así, una imagen, un objeto del que nada se puede decir, del que nada podemos interpretar. Bueno, pero Dalí es el propio sujeto de su delirio. Entonces, esté sosteniendo la mano de la izquierda, no un huevo, sino una cebolla, y que esa cebolla sea, según Dalí, lo que corresponde al concepto psicoanalítico de un complejo, a mí me hace pensar en cómo el espectro de esta obra está atrás, como un eco anterior. Dentro de este estudio se habla muy bien de la diacronía de estas imágenes, a diferencia de las imágenes simultáneas que tenía Dalí antes, ¿no? Como las que vieron en Bellas Artes. En una misma figura están representadas dos imágenes completamente distintas, pero están integradas. Aquí están divididas, y este es el complejo del que está hablando Dalí, que es su propio complejo, sea lo que sea, toda su historia. Bueno, en el juego lúgubre, Dalí está poniendo toda esa gran cebolla en una sola representación, podría decirse, y es un cuadro que comenta, se comenta de muchas maneras, pero este cuadro es la explosión
de todos los objetos que había en la fantasía cultígena de Dalí en torno a la masturbación y en torno a toda la complejidad de su sexualidad. El cuadro tiene escenas y objetos muy específicos que remiten a cosas que podemos leer en los dos libros autobiográficos que tiene. El primero de ellos es La vida secreta de Salvador Dalí, donde habla de todo su proceso desde la infancia hasta bastante avanzado, y después retoma eso en un segundo libro que se llama Diario de un genio. Entonces, no es tan difícil leer a Salvador Dalí, porque pocos sujetos en la historia han tenido la capacidad de confesar todo el complejo tejido de preocupaciones, de toda la complejidad de su deseo, y en el cuadro de la metamorfosis de Narciso, pues al menos la disposición artística a la transformación de ese complejo cebolla a ese huevo del que nace en toda la mitología daliniana, ¿no? Del que nace el divino Dalí, ¿no? Ya el Dalí trascendido de toda esa complejidad, y a partir de ahí, si ustedes quieren continuar, digamos, como con una lectura a nivel del delirio de Dalí, es a partir de ese momento y a partir de este tránsito hacia otro tiempo de su obra, que Dalí empieza más bien ya había pasado por ese tiempo lúgubre de la explosión de lo irracional, había pasado por la capacidad plástica surrealista para figurar cosas como el estado de España en el momento en el que la pinta. El único cuadro que es posterior a ese tiempo, de los que hubo ahora en Bellas Artes, es el rostro de la guerra, que obviamente ya responde, bueno, podría haber respondido a la Primera Guerra Mundial, pero es un cuadro que es respuesta a la Segunda Guerra Mundial. Regresando a ese tiempo previo, lo que tenemos es el Dalí que está empezando a hacer retratos de la realidad de manera surrealista, y ese fue parte del proceso de transformación, de tomar por objeto en la mano de Narciso esa cebolla que es finalmente un complejo tejido de expresiones pulsionales en conflicto, que eventualmente van a poder, o al menos así va a aspirar Dalí, hacer una reescrituración mediante el arte. Y no solo mediante el arte, porque el surrealismo era prácticamente una ética desde la cual se estaba respondiendo en un origen a la Primera Guerra Mundial, se estaba respondiendo a la mecanicidad de los discursos y de las prácticas y de la vida. Incluso pensaba en eso cuando se hablaba hace rato de los manuales o antimanuales, ¿no? Dalí, antes de conocer a los surrealistas, ya había participado en un grupo de artistas catalanes que lanzaron un manifiesto llamado Manifiesto Groc, que se parece mucho a algo que tiempo después, creo en los 60, pero aquí me pueden corregir, es el manifiesto No en la danza, que excluye todas las cosas que damos por hecho que la danza ha de ser, las va cancelando hasta permitir que el movimiento sea libre de todas esas cargas, libre de todas esas muletas, se me ocurre decir, apoyándome en la muleta de Salvador Dalí, que la tiene por todos lados y que tiene muchas resonancias que él mismo va dando cuenta de su historia. O sea, si hay alguien que expuso su síntoma con toda franqueza y que después habló de sí mismo con siempre tuvo una franqueza mayúscula. Y algo que he estado descubriendo recientemente es el profundo interés que tenía Dalí por el estoicismo, el profundo interés que tenía por el arte de la memoria, a través de otro diario que encontré, está publicado en Ciruela y se llama El Camino de Dalí, diario personal de Ignacio Gómez de Liaño. Ignacio Gómez de Liaño es un filósofo tremendo.
que en tiempos de su juventud tuvo la extraña fortuna de hacerse amigo de Dalí. Lo visita junto con otras personas en la casa de Portligat. Dalí está haciendo Dalí con todas las cosas raras que le gustaba hacer, y empieza a interrogar a este joven y entran en una especie de idilio filosófico amoroso que después se despliega en su relación de muchos años, de muchos años. Y Ignacio Gómez de Liaño se convierte en un autor importante de la investigación del arte de la memoria, que es de lo que hablaba ahorita cuando en relación al estoicismo. O sea, Dalí es un personaje que tiene escritura filosófica, poética, teórica, tiene escritura delirante, descabellada, divertida, desesperante, tiene cosas muy claras y tiene elementos de, como les decía, en esta fase que sería del delirio sistemático de carácter freudiano, con toda la exposición de elementos de su historia. Por ejemplo, en ese cuadro, que después podrán buscar, descansa una cabeza con la nariz apoyada en el suelo y está dándole un beso a una langosta, pero no una langosta de las que después tiene en la etapa de Nueva York, ¿no? En la etapa del Dalí fastuoso, sino es la langosta de la fobia. Él tenía literalmente una profunda fobia, no poquita, una profunda fobia a las langostas que había en su tierra. Dicho sea de paso, la tierra de donde venía su familia, porque migran muy cerca de ahí, es famosa por un viento conocido como la transmontana, que baja de los Pirineos hacia la península de España, bueno, ibérica, y ese viento tenía, no sé si la siga teniendo, pero tenía de tiempo anterior una importante fama de enloquecer a la gente. Estamos hablando de vientos de 120, 130 kilómetros por hora que bajan desde la montaña y que, si ven videos, bueno, hay un video en YouTube de un chavo afrontando la transmontana y está inclinado como Michael Jackson no sé cómo se llama la canción, pero sí, mala la referencia. Entonces, el viento se lo puede llevar, lo tiene que estar medio surfeando. Y sí me imagino que vivir en ese territorio y de pronto no saber cómo te agarra la transmontana y que pueda ser el detonador de muchas historias de locura. Bueno, esto viene al caso porque está el objeto fóbico ahí, está la historia con el padre, una historia que es el momento de la caída de la figura del padre para Dalí, que es cuando llega un día a la casa de su padre cagado en los calzones. Y lejos de quererlo disimular, el padre parece, dice Dalí, parece estarlo celebrando y disfrutando, por decir, gozando de ello y haciendo todo un show, buscando que todo el mundo se entere que viene con los calzones cagados. Entonces, eso aparece de muchas maneras en una analidad que le desesperaba a Breton, porque era muy constante en esa época del Dalí joven la referencia a los años y más años, y entonces Breton ya le decía, bueno, ya párale con los años, ¿no? O sea, estamos que íbamos a hacer arte, ¿no? Y le decía Dalí, pero ¿qué no te gustan los anos? ¿Cuál es el problema? O sea, es arte, pues sí, y si se sueña con anos, somos surrealistas, pintamos anos, ¿no? Entonces dijo, bueno, no se puede, y tuvo que entrar la represión un poquito, y Dalí empezó a decir, si no lo pinto, por lo menos mi cuadro funciona como un ano, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente, después de la represión de ese conflicto con lo que esperaban los surrealistas que fuera la locura tal vez un poco más contenida de Dalí, pinta este cuadro que se vuelve muy importante en su trayectoria. Georges Bataille es el que quería comentar que hace todo un análisis de ese cuadro. Y quiero adelantar, vamos viendo el tiempo, hacia el final de la vida de Dalí, lo que va generando, partiendo de la caída de su nuevo padre Freud, porque bueno, tiene muchas caídas del padre,
lo expulsa Breton, aunque él se hace expulsar sabiendo que no cabe todo lo que él quiere que sea su surrealismo, él se hace expulsar. Ya no expliqué por qué Guillermo Tell es un símbolo para Dalí es un símbolo del expósito, del riesgo de morir en función de ponerse una manzana en la cabeza. Así lo juega Dalí. Bueno, está el objeto de la fobia, está toda la historia de la caída del padre, están toda la historia de su gran conflicto en relación a la masturbación. Y bueno, ese es el Dalí intrínsecamente freudiano. Y después va transformándose a través de su relación con la filosofía, supongo, con el cristianismo, con el imperialismo, con muchísimas cosas. No había nada que no le interesara a Dalí, básicamente. Va llegando más bien a la idea de un erotismo de carácter místico que pues también es muy interesante de leer, también a la manera de ese delirio paranoico crítico, dirá él, de ese delirio paranoico crítico, pero ya de carácter místico, donde la sexualidad se empieza a desdibujar, empieza a decir Dalí para todo que la castidad es lo más bello del mundo, que la frotación de los cuerpos no tiene ningún sentido y que lo que verdaderamente amerita ser erotizado es la vida. Si dentro de la vida cabe la sexualidad, bien, pero la sexualidad no es el eros. Y insiste muchísimo en esto, y su arte se transforma en relación a esto y también en relación a distintas cosas que va incorporando. Inmediatamente después de esta época de la metamorfosis de Narciso, es cuando viaja a Estados Unidos, vive ahí 8 años, y durante ese tiempo es ávida dólares, ¿no? El anagrama que le da a Breton, por la lluvia de dólares que le caía a Dalí por la fascinación que generaba su trabajo. Y Salvador Dalí, en vez de tomarlo como una afrenta, lo toma como una celebración y dice, sí, perfecto, me nombra a la perfección la avidez de los dólares, que después se fue transformando en decir, lo que realmente me importa no es el dólar, no es el dinero, lo que me importa es el oro. Y no el oro en el sentido de la acumulación, sino el oro por la aurificación del deseo. Todo era aurificar el deseo y era el oro en el carácter alquímico en ese sentido, ¿no? Bueno, todo eso es Salvador Dalí, este místico al final de sus días, que a su vez era freudiano, que a su vez era un experto indudable de las técnicas clásicas no solo del arte, sino de todo el espíritu renacentista, pero él se consideraba como un espíritu renacentista en la era freudiana y atómica, ¿no? Por eso inmediatamente después de la bomba de Hiroshima, sus cuadros empiezan a tener todo una disposición atómica, ¿no? Empieza todo a flotar en un universo atómico donde las figuras se conforman por corpúsculos. Hay un cuadro que se llama, de hecho, la dimensión de la escritura en Dalí está mucho en sus títulos. Los títulos son muy importantes. Y este título dice, Dalí contemplando 6 cuerpos rectangulares que se metamorfosean, en la imagen de Gala por una cromosomatización, algo así, mientras hay un perro que descansa debajo del mar. Dalí está desnudo y tiene una concha en los genitales. Bueno, hay un cuadro anterior a ese que es Dalí a los 6 años, cuando pensaba que era una niña, y levantando la piel del agua para descubrir un perro durmiendo a la sombra del mar. Tiene cosas así. Tiene otras que son un elogio a las moscas, tiene su fascinación por los pedos, tiene la purificación del alma. Sobre cualquier cosa pueden leer en la obra de Salvador Dalí. Y es un clown, y él lo dice también, ¿no? Soy un clown, pero soy un maestro renacentista, pero soy un
Y entonces esto da para también pensar a muchos, y como por ejemplo a la persona que hizo este segundo ensayo, acá vamos a darle su nombre, David Lomas. David Lomas va hablando del narcisismo de Salvador Dalí y de la homosexualidad reprimida de Salvador Dalí, y va tratando de investigar lo que según él de alguna manera Dalí no sabía de sí mismo. Y me parece como que eso es no escucharlo, o sea, no escuchar la claridad con la que va presentando los significantes de esa cebolla, de ese complejo, de toda su historia, y después podemos ir por la vía de leer el delirio místico de la etapa final como delirio, lo podemos leer como delirio místico, pero de tantas formas. Obviamente Salvador Dalí en ese plano de la mística se considera discípulo de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, o sea, el misticismo más profundo de España. Y parte de lo que hace muy difícil hoy entender a Dalí, porque podría ser leído como un canalla, porque podría ser leído como un farsante, porque podría ser leído como, sí, como un loco que no se hace loco, o que juega a hacerse loco, pero bueno, es precisamente que hay una metamorfosis continua en Salvador Dalí, que él está jugando a esa metamorfosis, y que esa metamorfosis está en ese cuadro bisagra que es la metamorfosis de Narciso. En el cuadro y en el poema, más bien, el poema pasa de este conflicto que tiene que ver con la mano culpable de la masturbación a la mano creadora que permite que aflore el narciso del arte. El narciso ya la flor, después de la muerte, ahogado Narciso en el espejo. Y hay otro elemento que es especular en el cuadro, que es la frontera que hay entre las dos mitades del cuadro. Realmente hay un espejo al estilo de Alicia en el País de las Maravillas, o más bien de Alicia a través del espejo, un espejo intermedio, que pues ya no voy a entrar en esos detalles formales, este libro los trabaja muy bien. Pero bueno, eso, quería hablar de cómo a través del método paranoico crítico, lo que Salvador Dalí está tratando de permitir es la captación objetiva de lo que llama un irracional concreto. O sea, algo que en el inconsciente está presente como objeto de la pulsión, algo que está insistiendo en ser investido, que no se lleva al duelo de la castración, y la posibilidad de que la escritura, sea en Salvador Dalí o sea en el proceso analítico, o sea la reescrituración de la propia historia, devenga una forma de biografía, una forma de hacer de la propia vida un ejercicio de escritura. Finalmente Dalí lo que decía de sí mismo, ¿no? Decía, yo no soy pintor, lo que realmente me importa es ser Dalí, ¿no? Yo a los 6 años quería ser una niña, o pensaba, fantaseaba que era una niña. Más tarde, seguramente porque ya eso no venía bien, en el sentido de que quizá justo era algo que se iba reprimiendo, y se me entró la manía de ser Napoleón. Y para acá estaba yo con que era Napoleón y Napoleón y Napoleón. Y es interesante porque estamos escuchando cosas que pueden parecer disparates en la televisión, pero que sí son la descripción del proceso de identificaciones que fue viviendo Dalí en la fantasía. Y que el remate de esta historia es cuando dice, bueno, quería ser la niña, quería ser Napoleón, y finalmente me puse verdaderamente ambicioso y decidí ser Dalí, ¿no? Y desde entonces lo intento cada día y nunca lo logro, pero siempre lo intento un poco más. Entonces, si eso va hacia el delirio místico extravío, o si va hacia la creatividad, hacia la libertad de una obra creativa, pues bien, eso queda abierto a conocer un poco más a Dalí, a meterse en lo que fue Dalí en los últimos años. Yo les confieso que cuando me empecé a meter y veía todo este desorden porque hay partes muy desordenadas, muy complejas de leer,
de pronto sí dije, ¿y si en los últimos años, más bien después de la muerte de Gala, se desplomó en una, porque estuvo muy aislado, ¿no? Ya la gente no lo veía, ni siquiera sus amigos más cercanos, y estaba recluido, no sé si saben dónde terminó, bueno, tuvieron 3 casas, ¿no? Era ligeramente multimillonario, decía, ¿no? Entonces tenía su casa de Portligat, que era la compra de sucesivas casas de un pueblo pesquero. Entonces realmente tuvo toda una villa compró un pedazo de pueblo, por decir así. Después le regala a Gala un castillo en Púbol, o Púbol, ¿no? Y ahí es donde finalmente, cuando muere Gala, queda enterrada ahí. Todos esos lugares son surrealistas. Ese castillo tiene, por ejemplo, dinteles que tienen puertas falsas que dan hacia un muro que tiene un pasillo pintado, ¿no? Por ejemplo. Cosas así, cosas con las que se divertía Dalí. Y algo que sorprende al mirar esos lugares, que yo solo los he mirado vía internet, es el cuidado a cada detalle. O sea, cada detalle está sumamente cuidado. Era de una meticulosidad en su vida como lo era en sus cuadros. Bueno, tiene ese lugar, ahí muere Gala, él se queda ahí y entra en una especie de tumba. Pasa una temporada sumamente recluido, que concluye con un incendio que hay en su cuarto. Ahí yo dije, a lo mejor hasta se intentó suicidar, pero más bien ya viendo un poco más la información, yendo más a fondo, no es el caso. Termina de ahí yendo a una hospitalización, sí se queda bastante herido por el incendio, y después de ahí se muda a lo que ya empezaba a ser su museo, teatro en la ciudad de Figueres. Y ahí es donde terminó enterrado, ahí es donde se encuentra todavía sus restos. Pero ese otro espacio surrealista también del museo es también la obsesión final de Dalí durante muchos años. Y es increíble eso, la capacidad creativa que tuvo a través de toda su vida. Hay muchísimo por platicar sobre Dalí y apenas estoy como entrando en el universo de esas imágenes. Pues bueno, ahí lo dejo y a ver qué sigue después. Muchas gracias, Gerardo. Pues tenemos algunos minutos todavía para charlar con Gerardo. ¿Alguien que quiera algún comentario, pregunta? Roberto, tú que te dedicas a la locura y a la pintura, no sé quién más. Ay, gracias. Qué bárbaro, Gerardo. Me gustó mucho tu explicación. Y yo estaba esperando que nos hablaras un poquito sobre el tema de la pérdida de su hermano. No cómo le impactó a él psicológicamente, sino cómo impactó en su obra y si hay algún cuadro que lo representó. Ok, bueno, sí, impactó muchísimo en él, al menos así lo trabaja. Y algo que yo pensaba es, lo habla con tanta soltura, todo lo que va hablando de lo traumático de su historia, que parece tan pavimentado el discurso que parece una construcción, y como que también puede dar la sensación de que no es más que eso, más que una construcción. Y no, por ejemplo, de los cuadros que hubo en Bellas Artes, estaba uno que se llama Mesa Solar. Estaba junto a esta pieza que representa la histeria, ¿no? Estaba esta escultura que hizo Duchamp por encargo en compañía con Dalí. Duchamp hace esta escultura de la Venus de Milo con cajones y con esos pomponcitos así muy sexys de guardasecretos de carácter erógeno. Pero lo menciono esto porque atrás de esa pieza estaba Mesa Solar, que tiene que ver efectivamente con el fantasma de su hermano, que parece
recortado una sombra sin figura, que es la sombra de un niño, que es muy semejante a las figuras en las que Dalí se representa con ropa de marinero y un aro. No estoy seguro de si esto es un espectro del hermano, pero efectivamente, ya hace rato, sobre todo porque se estaba hablando de los desaparecidos, se estaba hablando de los espectros, pensé en eso, y bueno, como no cabe decir todo en una hora, pues se quedó un poco fuera, pero sí, el espectro del hermano es importante. Y otra cosa también, el espectro del abuelo muerto por suicidio. O sea, ellos viven en Figueres porque escapan de la Transmontana. O sea, el abuelo de Dalí dice, yo me tengo que ir de esta tierra porque me persigue la Transmontana y me puedo volver loco. Ya había tenido algunos episodios de paranoia y finalmente se termina suicidando. Se termina suicidando a los 36 años, si no recuerdo mal. Pero eso se vuelve un tabú del que Dalí no supo hasta bastante avanzado en su vida. Habían escondido esta historia de una locura que había ahí, y estaba efectivamente la historia del hermano que llevaba el mismo nombre de Salvador Dalí, y que Salvador Dalí plantea como en su infancia lo sentía siempre como una presencia que le robaba la vida, ¿no? Como algo que él tenía que, parte de su histeria consistía en tener que demostrar que él era el Salvador Dalí vivo. Así lo plantea él. No estoy interpretando nada, tratando de no interpretar nada, sino más bien yendo a la letra de lo que dice Dalí. Y después parte de toda la mitología que construye en torno a él es la del surgimiento desde el huevo, ¿no? El renacimiento de Dalí a través del huevo, que está en este cuadro y está en muchísimos, y hasta en sus comedias televisivas, que no son comedias, son como happenings, o son como cosas graciosas, que bueno, ya había hecho cosas maravillosas y se permitía lanzar sangre simbólica con una cubeta de plástico y después aventar la cubeta, y ya podía hacer lo que quisiera y seguía haciendo obras maravillosas. No solo hacía esas payasadas, ¿no? Como, que no son, bueno, payasadas para muchos, para mí en realidad no me lo parecen. Ahora, el espectro del hermano sí puede ser algo que, por ejemplo, en la clínica lo llegamos a escuchar, como un hermano muerto que se vuelve el referente de una perfección, de una idealidad, que cuando alguien está muerto ya no tiene posibilidad de decepcionar una idealidad, ¿no? Y sí he escuchado casos en donde el fantasma de un hermano muerto, con o sin el nombre de pila que pudiera ser un extra, sí se presenta como una sombra que puede generar, no sé, tal vez alguna forma de adherencia melancólica muy profunda. No lo sé, sí. Pensándolo de modo general y a partir de algunas experiencias de escucha, sí. Sino una melancolía, también un ideal muy... un ideal cuyo contraste es... eso, que no tenga una realidad desde la cual haya una comparación. Si como buenos neuróticos solemos estar en la comparación continua con el referente del otro, pues con un hermano muerto ha de ser bastante difícil la cosa. Pero bueno, entonces eso, pasa que con Dalí lo asimila tanto a través de su trabajo, que parece como algo que no le afecta, ¿no? A diferencia de cuando de estas cosas empiezan a hablar, empieza a hablar en cierto sujeto en análisis que ha tenido que pasar por ir hablando de eso, de, por ejemplo, la idealización de ella por parte de su madre, a partir de un decir que es también como, dado, sí, la ligadura la ligadura con el hermano no es tan clara, pero ahí el eres todo para mí. Ya he perdido un hijo, eres
todo para mí. Y bueno, ¿cómo le hace alguien para hacer todo para quien fuera, ¿no? Con todo lo que sabemos bien que implica ante el deseo de la madre la dificultad de renunciar a hacer todo para ella, y que eso es justamente el fundamento para el problema del narcisismo. Bueno, hay algo de su narcisismo en relación a ese espectro, pues sí puede haber algo fuerte a través de su proceso inicial y de lo que lo hacía ese sujeto arrebatado y fascinante, ¿no? Que fue, entre otras cosas, por ejemplo, el inventor con Buñuel del cine surrealista. Una recomendación: recientemente fuimos a ver Nazarín de Buñuel en la Cineteca, y si la están poniendo todavía, no se la pierdan, es una de las joyas del cine surrealista. Sutil, no es como elefantes de patas largas ni nada así, es como surrealismo como esto que les fascinaba a los surrealistas de México, de una realidad irracional que está ahí, inminente, y como la retrata Buñuel, maravilloso. Gracias. ¿Alguien más? No sé si algún otro comentario. Sí, ya. Método paranoico. No, solo gracias por compartirlo. Es muy interesante el recorrido. Me quedo conmocionado por la conmoción de Dalí por el ano, ¿no? Por los agujeros. Y justamente por el lugar del arte que me parece pretende histerizar, ¿no? Vía el resto, ¿no? Vía la obra, cuyo resto creo que puede ser más, o al menos interesante, por ejemplo, con la música, con la danza, precisamente en ese resto que no queda fijo, ¿no? Un resto que se pierde. Y hablando de las ausencias, ¿no? Que se están repitiendo alrededor del agujero, ¿no? Es decir, es muy claro, ¿no? Sí. Y lo que me sorprende es freudianamente claro, ¿no? A mí me resuena para... Pues sí, bueno, él lo buscaba, ¿no? Era un performance psicoanalítico, ¿no? Y creo que también de ahí este desencuentro, ¿no? Que para Freud de pronto sea como un español muy característico, ¿no? No sé. Un fanático, dice. Intenso. Es maravilloso fanático, ¿no? No es como una crítica que le hace, sino una descripción. Dice, es un perfecto español, es un fanático. Sí. Aurificando, ¿no? Sí, creo que es muy interesante también, creo que el eco que tiene con Lacan en relación a la locura y sí, el performance vía la pintura, ¿no? Que creo que de alguna forma es un intento de dejar un rastro, ¿no? Clínico, ¿no? O sea, ahí lo pretende, creo. Sí. Y de alguna forma creo que lo logra renacentistamente, ¿no? Entonces, solo agradecer, pues, ¿no? Pues gracias, la claridad y el recorrido creo que aporta bastante, incluso para la interlocución de lo que se ha venido produciendo en conversaciones anteriores. Apenas ahorita que estábamos en la mesa anterior, que se habló de estas realidades tremendas de las fosas, y pensaba en la obra de Toledo cuando fue a Ayotzinapa, en el Museo de Arte Moderno. Hubo una exposición magnífica que se llamaba Duelos. No sé si la pudieron ver, si no, si pueden ver en internet en imágenes de esa exposición. Es, pues, ya no sé qué es decir surrealismo, porque prácticamente esto puede ser surrealismo, o sea, todo el lenguaje del arte puede ser surrealismo, y al mismo tiempo nada es surrealismo, ¿no? Nada. Pero esa obra me impactó muchísimo, pero me permitió hacer en alguna medida ese duelo que yo no me meto mucho en esas realidades tan crudas como las de la mesa anterior, pero a través del arte también está la historia de nuestro país, como también en el arte de Dalí estaba la historia de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, y todo esto que estamos viviendo, como también tenemos artistas maravillosos y tenemos una recepción fundamental del surrealismo en México, ¿no? Pero bueno, esa exposición de Toledo, increíble en lo que implica hacer escritura de eso que queda sin registro, como el esfuerzo del arte, de la articulación, ¿no?
pues gracias. Gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Bueno, algo que quiero comentar es cómo que si Freud hubiera conocido toda la vida de Dalí, yo creo que se hubiera dado contra la pared. Porque pues, Dalí pienso que es como una persona que esto que mencionas, ¿no? Como una metamorfosis constante. Entonces, que no sé cuál sería el pensamiento de Freud, ¿no? Bueno, esa es una reflexión que me hago a mí mismo. Y por otro lado, hay una frase que se menciona mucho como el arte sanador, pero sí creo que es importante, en este caso, por ejemplo, Dalí, su infancia, él ya desde pequeño ya era otro, ya era diferente, él ya era Dalí, ¿no? Y qué importante es la sublimación en el arte, porque por ejemplo pienso en Picasso, que él se consideraba como el Minotauro, como su alter ego, era el Minotauro, pero desde la visión viril, ¿no? En esa parte. O por ejemplo Magritte, cuando está chico, su mamá se suicida, se tira a un río y la encuentran cubierta con el mismo camisón que lleva puesto, cubierta la cabeza, ¿no? Y a partir de eso es lo que representa en su pintura, ¿no? Como mujeres cubiertas con tela, al mismo tiempo que Picasso pues se representa como el Minotauro, y Dalí, bueno, hace como una representación de su vida desde el excremento, ¿no? Que es como uno de los cuadros principales por los que es aceptado en el surrealismo, ¿no? Al inicio es como aplaudido, aunque después ya es así como alucinado, ¿no? Pero me parece muy, muy importante cómo el arte, cómo el poder expresarse a través de cualquier expresión artística o, no sé, la literatura, o cómo puede ser un camino, ¿no? Para sacar eso. Y además Dalí, cómo él se construye su propio personaje, pero además le da resultado, o sea, no es únicamente el actuar y a ver qué pasa, sino siento que él ya tiene como toda una planeación de saber a dónde quiere llegar, ¿no? Y cómo lo van a recibir. Y a partir de toda esa ganancia que va teniendo también como fama y como cuestión económica, él sigue construyendo ese personaje, ¿no? Y por otro lado me viene a la idea Gala, ¿no? O sea, ahí hay un complejo bien, bien fuerte también con Gala, ¿no? Que es otro tema muy importante. Sí, y también hay buenas recientes investigaciones sobre Gala, que parece como muy oculta detrás de ser el objeto de amor de Dalí, y toda la importancia que tenía en la coautoría de muchas cosas, como convivían en un ejercicio creativo, que Dalí muchas veces firmaba como Dala Galí. A veces hacía como una simbiosis de los nombres, ¿no? Y muchísimas cosas interesantes sobre él. Por otro lado, pienso en cuestión con Gala, porque ella primero es esposa de Paul Eluard. Y entonces, el juego que hacía Paul Eluard y Gala era que él traía una foto de Gala desnuda en su cartera y la mostraba a sus amigos como para ofrecerla, ¿no? Pues bueno, el momento en que Gala decide irse con Dalí, pues ya de alguna manera era como esta cuestión de muerte, crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que de alguna manera Paul ya también al ofrecerla, pues en algún momento sabe que la va a perder, ¿no? Y la otra es cómo Gala de alguna manera levanta la obra de Paul Eluard y luego lo hace con Dalí, ¿no? Bueno. Sí, para Dalí es a través de ese amor de Gala que conoce. Bueno, él habla de cómo toda su sexualidad estaba trastornada, que no la vivía porque estaba trastornada, y que al final de cuentas llega a Gala y conoce el amor de manera natural.
¿no? Y que de ahí se quedó improntado como Pato, fue un amor para toda la vida, ¿no? Sí, hay algo de Gala como en el silencio, pero en la creatividad que conviene rescatar, porque es un personaje muy interesante. Y por cierto, las metamorfosis de Narciso están dedicadas a Paul Eluard. Bueno, pues muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a cada una, a cada uno, a cada une que están acá. Y pues les esperamos mañana, ¿no? Esta cosa sigue, esta feria sigue. Y mañana tendremos así diferentes presentaciones. Empezamos con una muy interesante, justo estas que bordean cosas difíciles, imposibles, en torno a la fotografía, ¿no? La guerra, al dolor y bueno, pues a lo que se puede hacer incluso en esas trincheras. Y pues nos iremos hasta la noche, hasta una presentación musical con un querido alumno, ya no sabemos, tengo que ver sus calificaciones, ¿no? Pero el Han promete que el violonchelo va a sonar por acá. Así que pues están cordialmente invitados y pues gracias por estar acá, gracias por hacer como siempre.